Radio MM. Y bueno, como usted a lo mejor ya se dio cuenta, porque yo no sé modular mucho mi voz, entonces probablemente no hay tanta diferencia entre ese radio MM y mi voz normal, como yo creo. Hoy vamos a probar un formato relativamente nuevo. Hoy yo voy a grabar todo este pedo. Hoy no hay James, hoy no hay Oscar en cabina. Sorry. Hoy no se pudo. A lo mejor la semana que viene sí. Esperemos que sí. Siempre es un gustazo tener a James y a Oscar aquí en cabina. Pero por hoy, así tendremos que hacerle. No se preocupe, no se preocupe, porque el dato de James eventualmente llegará cuando me brote uno en la cabeza. Pero hasta el final, porque pues, todos sabemos que usted viene a eso, a ver el dato de James, no a ver el contenido. Entonces, no, no es cierto. Un saludo y un respeto a todos los que ven Radio TKMM, o más bien lo oyen, porque este es técnicamente una radio. Y si hay una imagen, pero realmente es la misma imagen en los veintitantos minutos. Entonces, pues mire, si usted quiere ver Radio MM, ve Radio MM. Si usted quiere verlo, óigalo. Si usted quiere hacer lo que quiera hacer con él, hágalo. Nosotros mejor y nosotros apreciamos mucho que consuma este contenido como lo quiera consumir. Habiendo aclarado eso y intentando dejar de desviarme tanto, el tema de hoy es el Día del Maestro. Yo sé, yo sé que creo que se ha hablado del tema dos veces. Se ha hablado una vez que tuvimos invitado al chino y otra vez que tuvimos invitado a Rodo. Pero como es una semana tan emblemática de la educación y porque realmente no se había hablado desde la perspectiva del alumno. Realmente muchas veces se habla del ¿cómo decirlo? Desde la perspectiva del maestro, porque realmente sus programas fueron más de entrevista. Y esta vez quería hablar un poquito más anecdótico y un poquito más general, porque realmente hablando de profesores de universidad, pues los profesores de universidad son muy diversos, son personas ya más especializadas. Uno cuando está en secundaria o preparatoria casi siempre sueña con salir de esos lugares para obtener una educación que sea de las cosas que uno quiere. Y eso está muy padre. De hecho, está tan padre que uno de los pocos negativos que puedo pensar de eso es que lo hace experiencias un poco menos generales. Realmente si uno habla de profesores de arquitectura, habrá muchos estudiantes de artes que no empatizan, y habrá que sí, porque hay básicos en la docencia que se aplican de universidad a primaria, pero pues mire, en general es más difícil que todos entendamos. Entonces hoy voy a hablar de maestros, voy a hablar de maestros que me marcaron, de maestros que fueron importantes para mí, de la preparatoria para abajo, porque considero que son los más universales, con los que es más fácil empatizar, son menos especializados y son un arquetipo pues más identificable, ¿no? Para muchas de las personas que van a escuchar este programa. Entonces vamos a hablar de maestros y de cómo marca nuestra vida, ¿no? Porque realmente los maestros pues son para bien o para mal, porque seamos honestos, muchas veces no todo el mundo puede tener suerte con buenos maestros. La verdad es que el buen maestro es elogiado precisamente porque no todo el mundo puede ser un buen maestro. Hay muchos docentes que no son buen docente y que aún así se esfuerzan todos los días para llevar su trabajo. Hay maestros que son excelentes docentes. Hay maestros que son un punto medio. Por ejemplo, a un nivel ya más universitario hablando, hay profesores que son excelentes profesionistas y tienen muchísimo conocimiento, pero a lo mejor la docencia les es un poco más complicada. Claro que se esfuerzan, claro que de hecho intentan comunicar esas propiedades, pero es obvio que sus habilidades hay una más desarrollada y trabajada que la otra. Y eso está bien. Parte de ser un estudiante universitario también es buscar ese conocimiento por uno mismo. Ya uno está bastante más desarrollado y ya no se ocupa que le digan a uno directamente las cosas. Uno puede buscarlo, uno puede acercarse al profesor. Entonces, me estoy desviando de nuevo mucho, o bueno, realmente no, porque usted lo sabe. Usted lo sabe ya en casita. En Radio MM somos rockstars, pero no. Aquí seguimos con el error hasta el final, como si fuera algo planeado. A menos que decida que es más chistoso evidenciarme. Mire, así se trabaja aquí. Así se hace aquí. Entonces, mmm, pues creo que voy por orden como de peldaño educativo, por decirlo así. Entonces voy a iniciar ¿con cuál será bueno? Si iniciamos con uno bueno, con uno malo. No, vamos a iniciar con uno más o menos.
más o menos. Y la verdad es que hay unos profes que son muy cool. Usted radio escucha. No sé si a usted le tocó, pero yo tenía un profe en cuarto de primaria que era tipazo. La verdad es que ese sujeto era tipazo. Se llamaba Omar, que si me pregunta es un hombre muy cool. De hecho ya tuvimos invitado en la radio una vez a un Omar. Un saludo a Omar León, que a lo mejor nos escucha, a lo mejor no. Y quiero que sepa que su nombre es bastante cool. Volviendo a la otra persona cool, que es mi maestro, que era mi maestro de cuarto de primaria, si no me equivoco. Esta persona era un tipo bastante cool, era un hombre bastante fornido, pero como en fuerte, como hacia gimnasio o no sé. Este, entonces este individuo, no contento con eso, era maestro de niños, tocaba la guitarra y, y pues ya, pero la verdad es que yo era un niño de 10. Eso me parecía muy cool. Para mí, eso, y que el tipo dijera, ah, es que tú eres muy listo. Porque, bueno, no se viene aquí a presumir, pero el niño estrella de la primaria, la verdad. La verdad no había competencia, la verdad era muy desigual e injusto. Se caía, se caía tal vez en demasiado. Hubo mucha gente que sufrió precisamente de lo que hablamos, de que no todos los profesores se rigen igual. En la primaria es muy común que las maestras ya están cansadas. Muchas de las maestras o son muy jóvenes y no tienen el callo para aguantar niños, o son muy grandes. Y el callo que tenían para aguantar niños ya se les acabó. La verdad es que ya no están para perder su tiempo. Entonces, es muy evidente como... No es que no entiendan su trabajo, porque claro que lo entienden. Pero muchas veces es complicado aterrizar sus palabras, pero... mm, muchas veces confunden un poquito sus prioridades. Porque realmente muchas veces pasan su tiempo elogiando o, o complementando a alguien que ya sabe, a alguien que ya entiende los contenidos del programa y se olvidan un poco de quien obviamente necesita su ayuda docente, que por ejemplo, precisamente en esa etapa de primaria, pues un niño de primaria no es capaz mm, de identificar la importancia de sus conocimientos y está bien. Son niños de primaria, no se espera que ellos lo entiendan todavía. Son cosas que se siembran una semilla para que cuando sean grandes puedan utilizar de forma cotidiana, porque realmente son cosas muy complejas que si se abarcan de golpe cuando uno sea grande, pues realmente medio que es muy complicado o imposible que lo entiendan en su totalidad. Entonces, se empieza a trabajar desde chico, pero realmente cuando uno es chico, la mayoría de niños sus preocupaciones están fuera del aula. Uno quiere salir a jugar, uno quiere salir a probar cosas interesantes, más dinámicas, o incluso no. Incluso a veces solo quiere ver televisión, porque es la manera más cómoda de aprender para él. Y eso está bien para el niño. El niño no tiene por qué entender las complicaciones del sistema educativo moderno. Pero, pero como maestro, sí siento que, por ejemplo, a veces sí se peca, ¿no? De esa confusión en las prioridades de su labor. Entonces era como muy evidente. De hecho, vamos a saltar. Lo siento, profe Omar. Ya le dije que es muy cool. La verdad es que tampoco me acuerdo mucho más. Fue un año muy aburrido. Yo ya sabía multiplicar. Tampoco hay mucho que destacar. Pero voy a cambiar de tema a otros maestros. Voy a hablar de maestros sin nombre. Porque realmente son maestros que conmigo fueron muy buena onda. Entonces realmente, pues no se trata de evidenciarlos. Además son personas muy grandes. Realmente muchas de estas personas tal vez ya ni siquiera ejercen la docencia. A lo mejor ya están retirados. Entonces, pues no se trata de ellos, pero va a cambiar a esta maestra. Esta maestra ha de haber rondado en sus 68 cuando me dio clases. Era una maestra ya muy grande. Y era una maestra muy poco paciente. De hecho, era conocida por infundir temor en los niños. Para pintar un poco una imagen. Porque de todos modos esto no es decir nombres. Esta maestra se parecía un poco a este personaje de Recreo. Que es como una señora. Creo que es precisamente la maestra de la serie. Esa señora se parecía mucho a este personaje de la serie Recreo. Entonces se imaginará que obviamente no era la favorita de los niños. Y era una persona muy... sí, de hecho incluso grosera con los otros niños. Conmigo no, gracias al cielo yo... La verdad es que yo conté con un privilegio bastante importante en cuanto a la educación primaria. Siempre se me dio muy fácil, muy absurdamente fácil.
Este, que luego, luego ya el avión se descompuso. La verdad, ese avión no aterrizó en buena pista. Ese avión se fue. Pero la educación primaria, muy fácil, muy regalada. La verdad es que creo que yo nunca bajé de promedio del 9.5. Y creo que de hecho, precisamente cuando bajé 9.5 hubo un momento donde me dijeron, oye, ¿está todo bien? Estas no son tus notas. ¿Qué está pasando? Entonces, pues sí, la verdad es que a mí se me dio muy fácil. Pero yo vivía mucho esta disparidad, donde a mí se trataba de manera muy diferente a otros niños. Había niños que genuinamente ocupaban de una figura fuera de sus casas que les guiara, que les diera camino. Y estas maestras están más ocupadas como comparando, incluso denigrando a estos niños a base, usándome a mí como método de comparación. Si era como, oye, de hecho me acuerdo mucho, había esta persona que comparte el mismo nombre que yo. Y llegó un punto en que este tipo de cosas eran tan fuertes y que a él se le denominó voy a decir un nombre al azar, porque la verdad es que no está padre exhibir gente, entonces voy a decir Juan. Yo no me llamo Juan, entonces esto es un nombre ficticio, pero básicamente se le empezó a decir el Juan malo, insinuando obviamente que yo era el Juan bueno, que no me llaman Juan, pero imagínense el peso que debe tener por un niño de entre 8 y 11 años entender que es la versión mala. Entender que un adulto decidió que tu niño de 8 años es la versión mala. La verdad es que está muy difícil. Está muy complicado ser ese niño. La verdad es que yo no puedo siquiera entender lo difícil que debe ser vivir con eso, ¿no? Porque no es algo que se diga una vez y ya. Es algo que se te reitera muchas veces y que en un niño probablemente tiene un peso bastante más recio de lo que incluso él mismo dimensiona. Entonces sí me parece que como ese, obviamente es un ejemplo, que es que ni siquiera es el más fuerte, la verdad es que estoy casi seguro que se podrían rescatar más fuertes, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque podría caer en cosas explícitas, pero el punto es que así como hay unos más leves y menos evidentes, hay unos muchos más explícitos. Y sí es caer un poco en irresponsabilidad de ser un docente en ese sentido. Pero bueno, ya hablé de la primaria. Nos pusimos muy tensos. Me puse a hablar cosas que la verdad no estoy capacitado para hablar. Usted sabe, yo no tengo un certificado ni en docencia, ni en ética, ni en antropología. Así como era irresponsable lo que exhibo, lo que le estoy diciendo también es irresponsable. Pero, vamos a cambiar a un ritmo bastante más ameno. Cuando pasé a secundaria, la verdad es que precisamente yo vi a todo esto. De hecho, todo esto en alguna manera repercutió en personas muy cercanas a mí. Entonces sí me hizo querer cambiar mucho en mí mismo, precisamente para no ser esta figura de comparación. No querer esta distancia con otras personas que como que los docentes y responsables marcaban, ¿no? Entonces fue un paradigma muy distinto y la verdad es que yo caí más bien en el opuesto. En el opuesto completo, la verdad es que decidí ser bastante vago. Bueno, vago no, porque vago tiene esta connotación de maldad, de la travesura, y la verdad es que tampoco. O bueno, puede que a veces sí, pero realmente no era particularmente vago, más bien era particularmente flojo. Me volví este alumno que a las últimas 2 semanas llegaba y decía, mira, mira, mis intenciones son claras. Yo vine aquí a pasar, el cómo, cuándo y por qué, realmente no importa. Dígame qué necesito para pasar y se le entrega. O sea, sé que la democracia, no es la democracia, la burocracia necesaria. Y ya, estamos adelante. Pero entonces, pues realmente me volví la persona de nicho que usted quiere y viene a ver en este programa. Entonces, pues la verdad es que muchos de los profesores ya no era la persona en su gracia, tampoco era esta otra persona, evidentemente no en su gracia. Estaba en un punto medio, de hecho, bastante cómodo. Pero el punto es que durante esa época, que precisamente estaba en el nicho, en lo más invisible de lo que era como la estratosfera social o la dinámica de la secundaria, conté con este profesor que la verdad es que a mí me sirvió mucho
de figura, porque realmente, de hecho voy a hablar desde primero, porque hay dos profesores. Este profesor que realmente al principio fue la primera figura, que fue este profesor que era muy relajado. La verdad es que este profesor medio que era un poco el embodiment, la personificación de la actitud que yo tenía en ese momento en el futuro. Era esta persona que era a lo mejor cool, a lo mejor buena onda, pero también estaba siendo irresponsable. También estaba siendo vago, no estaba esforzándose por llevar un conocimiento a los alumnos, estaba esforzándose uh, por hacer su trabajo con el menos esfuerzo posible. Y la verdad es que yo no reprocho eso, porque al final de cuentas uno tiene que obtener como comer. Y si quiere hacerlo en el menos esfuerzo posible, la verdad es que yo creo que no hay nada malo per se en eso. En la docencia un poco sí, en la docencia un poco sí, y sobre todo en el punto donde hay materias que los alumnos ocupan saber. Realmente ahí era geografía. No había mucho que elaborar y el tipo era de hecho bastante listo. Entonces si a alguien le interesaba el tema, podía platicar y podía conversar de esos temas de manera bien. Realmente no era la peor versión de ese arquetipo. Pero cuando pasé a segundo, nos tocó historia. Historia nos tocó con este personaje, que era un profesor muy joven. Yo creo que ahorita rondará por los 40 o 30 tardíos. La verdad es que precisamente yo estaba en secundaria y en segundo de secundaria y él yo creo que era como, si acaso, su segundo o tercer año de docencia. Entonces la diferencia de edad era mucho menor. Y era un tipo que realmente le interesaba mucho lo que estaba haciendo. Y era un tipo con códigos éticos muy bien establecidos. Muchas veces podrían parecer arbitrarios, la verdad. Para muchos muchachos de ese entonces, el tipo era un estirado. No se va a mentir aquí, la verdad es que para muchos de mis compañeros, el tipo era un estirado. Pero también era una persona como muy auténtica. La verdad es que él sí tenía sus valores y prioridades bastante bien establecidas. Podrán o no aprobar otras personas sus valores, pero las tenía bien establecidas. Y ese tipo, la verdad. Y bueno, aquí se inició diciendo que a mí me agradó su profesor porque es una persona de nicho y se va a decir que el tipo era una persona relativamente de nicho. La verdad es que el tipo, por lo que uno entendía o alcanzaba a ver, era bastante metalero cuando a la edad de su adolescencia. Entonces se le quedó el pelo largo y siempre como que le gustó. De hecho, hace no mucho, hace unos 6 meses lo vi pasar por la calle y lucía idéntico. El tipo lucía exactamente igual. Como sacado de una fotografía, todavía con su coleta, bastante lacia, bastante lacia. Era una. No era tal cual de comercial, pero un cabello bastante cuidado, la verdad. Entonces sí era una persona como de gustos bastante diferentes. Sí era una persona que. Me acuerdo mucho de esta vez. Que yo obviamente siendo un adolescente. Decidí usar sus tareas, una de sus tareas para hacer una caricatura política que la verdad era bastante más inapropiada que inteligente, pero a mí me causaba mucha risa y estaba mal dibujada, porque era una tira cómica, se lo digo desde ahorita, era una tira cómica y era bastante agresiva, bastante más agresiva que bien redactada, dibujada o cualquier otra cosa, era bastante. Ay, no sé cómo ponerlo, pero tal vez impertinente, tal vez impertinente esa es la palabra. Pero él me dijo, él se rió, generalmente él se rió de manera como muy natural. Y ahí dije, ahí está. Yo me vi realizado en ese momento donde dije, a lo mejor no es tan mala broma, que sí era. Le adelanto que sí era. Pero la verdad es que le causó mucha gracia, yo creo que más bien porque entendía que no se trataba de que fuera graciosa, sino de que se intentó y de que un alumno diera su propia versión de la tarea en vez de simplemente calcar información de en otro lado. Entonces la verdad es que yo sí me vi muy validado en ese momento y le agradezco mucho a ese profesor su docencia porque me pareció una docencia muy correcta. La verdad es que yo creo que es un profesor que sí me marcó bastante. Y también es la anécdota que se va a contar porque ya vamos para los 20 minutos y en este programa no hubo música. Entonces ya hablé muchísimo. Datos de James de esta semana, ya para cerrar, vamos a cerrar rápido. Datos del James. Mm, ¿Qué será bueno?
Tal vez sería bueno marcarle a James, pero no sé si está en clases. Entonces, a ver, vamos a hacer un intento. Un intento muy rápido. Si no contesta la primera, se va a no a no volver a marcar a James. O sea, solo se va a hacer un intento y si sale bueno y si no también. Entonces, a ver, no sé si se oiga. Esperemos que sí. Yo creo que no va a pasar. Vamos a ver. ¿Contestará? ¿No contestará? Yo creo que no, la verdad. Vamos a darle dos pitidos más. Si no, se cancela esto. Uno, dos. Ya, se fue el tercero. No, no se dio esta ocasión. Pero a ver, entonces en datos del James. Fíjese que usted. Fíjese que hablando de eso. Yo, James y otras dos personas que no están en la radio. Ah, no, y Oscar también. De hecho, Oscar también. Estamos yendo a Ciudad Creativa Digital. Entonces estamos haciendo. Como una búsqueda para encontrar la comida favorita en San Juan de Dios. Ya me contestó el James, le dio pena la llamada, pero puede ser que ya me contestó por mensaje, pero bueno, será para otro día, ahorita le explicaré qué pasó. Entonces, si usted, uno, sepa que James se está volviendo un sibarita de San Juan de Dios, y dos, si usted sabe de un buen lugar para comer en la zona centro Guadalajara, San Juan de Dios, déjenoslo en los comentarios. Tal vez próximamente haremos una review de todos los platillos que hemos probado y usted podría ser parte de esas reviews si nos manda el mejor platillo que conozca de la zona San Juan de Dios y Centro Guadalajara. Ese fue el dato de James de la semana, aunque no fue tanto un dato, la verdad, seamos honestos. Y en cuanto a la recomendación, le voy a dar 2. Técnicamente le tendría que dar 3. A ver, vamos a hacerlo paso por paso. No sé si ya se le recomendó, pero grabando este capítulo me di cuenta mucho de que me gusta mucho esa serie de nuevo. Y no sé si está en uno de los capítulos que sí salieron o en uno de los que no por problemas técnicos. Entonces se le recomienda La Frecuencia Kirlian. Una serie cortita, una serie muy buena. Ay, ya me di cuenta que salió en el de Rodo. Por eso le iba a dar 3. Le decía que por eso le iba a dar 3. Le recomiendo mucho ver... ¿Qué habrá salido? Mire, no se ha recomendado. Y creo que casi no se ha hablado de anime en este espacio. Entonces le voy a decir que vea Spikes Family. El anime de temporada. Si usted vio memes de una niña sonriendo con mucha confianza, probablemente es Spikes Family. Una muy bonita serie. Una serie familiar. Y también se le va a recomendar. Hay que ver otra cosita. Otra cosa más. Se le va a recomendar, que creo que no se ha recomendado, La Crónica Francesa. La Crónica Francesa, la acabo de ver, realmente es una película ya hace 1 año, 2 años de Wes Anderson, pero muy buena. La verdad es que son 3 historias, las 3 son muy buenas. Mi favorita, no, es que todas son muy buenas. La verdad es que iba a decir algo que no creo. La verdad es que las 3 son buenísimas. Entonces déle una oportunidad si tiene usted Star Plus o si tiene Cuevana para ver La Crónica Francesa, que muy buena película. Se la recomiendo totalmente. Y pues con eso me despido de Radio MM. Bueno, de Radio MM no, de este episodio. Vamos a poner una rolita. De hecho, esto iba a salir en el episodio de Rika. Pero como no salió, y como ahorita yo estoy manejando todo, se va a hacer en este momento. Se va a hacer en este momento el tributo que nadie más que yo pidió. Y entonces nos despedimos con...
Adiós.